No hay asunto más importante ni más apropiado para nosotros que Dios mismo, aunque no podemos ver el invisible, aunque no damos cuenta que en cada momento y en cada lugar estamos en la presencia de Dios, así es. Y vamos a mirar hacia el invisible por unos minutos preciosos esta tarde. Qué privilegio tenemos como la iglesia Israel de Dios, que Dios es conocido en Israel, que Dios se ha revelado por medio de su palabra, mientras hierran las naciones con sus errores sobre Dios y la adoración de Dios. Tenemos el privilegio de conocer a Dios. El que se jacte en este, que conoce a Jehová. Y aquí tenemos el tema más importante, un tema que aplica a cada uno de nosotros. Si pasamos por esta vida y en esta vida conocemos al Dios verdadero, hemos ganado todo. Si pasamos una vida larga, con muchas angustias, pero en esta vida conocemos a Dios, estamos bienaventurados. Mientras si pasamos esta vida, sea una vida de riquezas y honra y comodidades, si no conocemos a Dios, estamos miserables en el último grado. Vamos a estudiar esta noche la santidad de Dios. Y vemos que aquí en versículo 4 de Apocalipsis 15, vemos la santidad de Dios proclamada. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Solo tú eres santo, dice esta multitud de santos de Dios en su victoria sobre la bestia. Y vemos que la santidad de Dios viene como en el corazón, el centro de esta canción de los santos. Vemos aquí que la santidad de Dios es el mensaje de los dos testamentos, como dice versículo 3 aquí, que estos santos cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, es decir, el cántico de Jesús. Los dos testamentos testifican de la santidad de Dios. La santidad de Dios aplica aquí en la tierra, porque aplica a todas las naciones, como dice en versículo 4, y es el mensaje que viene de los cielos. Enfocándonos en la santidad de Dios, vamos a ver 5 cosas esta noche. En el primer lugar, la magnificencia de su santidad. Dice aquí el texto, solo tú eres santo. Dice otro texto de Moisés, en el cántico de Moisés, en Éxodo 15, dice, magnífico en santidad. Poniendo los dos juntos, vemos la magnificencia de la santidad de Dios. Viendo la santidad de Dios, vemos la hermosura y gloria de nuestro Dios. Pero ¿por qué dicen en esta canción, solo tú eres santo? ¿No hay otras cosas santas? Bueno, sí hay otras cosas santas. Podemos empezar con un lugar santo. En el Antiguo Testamento había el templo, el tabernáculo, eran lugares santos. ¿Qué es un lugar santo? Este no es un lugar santo, pero el tabernáculo sí fue lugar santo en que no podía entrar ningún inmundicia, un lugar
consagrada a la adoración de Dios, un lugar donde se encontraba la presencia misma de Dios, y era un tipo de los cielos que buscamos por fe en el Señor Jesucristo. Hay la idea de un lugar santo. Más que un lugar santo, un hombre santo. Vemos ejemplos en la Biblia misma de hombres santos. Por ejemplo, pensando en Daniel, no quería tomar la carne y vino del rey para no corrompirse en esas cosas. Vemos José, un hombre santo que rehusó la tentación y huyó de la presencia de la mujer de Potifar. Vemos la santidad de Moisés en la presencia de Dios, con su rostro brillando con la presencia de Dios. Hay hombres santos. Eliseo y Elías eran hombres santos y es algo real. El Señor, por su gracia, puede poner en el corazón y después en la vida de un hombre una inclinación hacia Dios, un odio hacia todo pecado. Y ese es un hombre santo. Avanzando sobre eso, podemos pensar en un ángel santo. Porque todos ellos, José, Daniel, Moisés, tenían sus fallas y sus pecados. Tenían sí una santidad, pero una santidad imperfecta en esta vida. Pensando en un ángel santo. El ángel elegido es una llama de fuego en el servicio del Señor, volando con alas para hacer todo lo que dice Dios, con una santidad perfecta, sin mancha. Pero todavía, aunque hay un lugar santo, aunque hay hombres santos, aunque hay ángeles santos, dicen aquí los santos, solo tú eres santo. Como si fuera nada la santidad de los cielos. Como si fuera nada la santidad de Daniel y José. Como si fuera nada la santidad de una multitud de ángeles perfectos. Porque esa santidad es como una gota. Y la santidad de Dios es como el mar. Y no se puede comparar la santidad de Dios con la santidad que hay en la criatura. La santidad de la criatura es como la vela que desaparece en el mediodía. Si has sentido que estabas en la presencia de una persona que conocía a Dios, una persona santa, y bueno, la presencia de esa persona tal vez conmovió tu conciencia y supiste, estoy en la presencia de santidad. Eso no es nada comparado con la santidad de Dios mismo. Solo tú eres santo y cada uno de nosotros va a aparecer delante de la presencia de este Dios que es santo, santo, santo. Dios es el fuente de toda la santidad. Sin conocer este Dios que es únicamente santo, sin conocer a Él, sin usar los medios dados por Dios en su palabra, no puedes tener ningún tipo de santidad. Unos piensan en ser santo sin Dios. Las religiones falsas adoran sus ídolos, pero no pueden tener santidad sin conocer a Dios. Otros piensan en poner sus medios para lograr la santidad. Dicen, no voy a comer esta cosa o esa cosa. Voy a alcanzar la santidad así. Pero no es un medio dado por Dios. Dicen, voy a ponerme en rodillas y
subir los escalones confesando mis pecados, no es un medio dado por Dios y no vas a lograr santidad ahí. Solo Dios es santo. Es el fuente de toda la santidad. Es santo, independiente, infinita y inmutablemente. Este versículo expresa, podemos decir, la esencia misma de Dios. Solo tú eres santo. Y hablando de lo que es solo y no tiene rival, hablamos de Dios mismo, su esencia, de Él que dice, yo soy el que soy. Dios es luz. Es una declaración de la Escritura relacionada con esto. Solo tú eres santo. Dios en su esencia es una luz de santidad en la cual no hay tinieblas. Dios es santo y santo en todos sus atributos. Dios, siendo santo, es santo en su poder. Podemos ver en unos gobernantes de la tierra, unos reyes que tienen poder, pero no tienen un poder santo. Usan su poder para oprimir. Podemos ver en Satanás, que Satanás tiene una sabiduría, pero usa su sabiduría para engañar. Y no es una sabiduría santa, pero en Dios hay sabiduría santa. En Dios hay amor. Y el amor de Dios es un amor santo. Un amor que santifica los objetos de este amor tan gratuito. Los demonios saben que Dios es santo. Dijeron a Jesús cuando vino en la carne, tú eres el santo de Dios. Y tenían razón, porque así es. ¿Conoces tú que Dios es santo? ¿Puedes reconocer con ojos en tu alma este Dios santo, santo, santo? Ojalá que ninguno de nosotros, que nadie entre nosotros tenga menos conocimiento de un demonio. Los demonios saben esto, piensan en esto. Hay que saber más que un demonio. No simplemente el hecho que Dios es santo, pero mirando con fe en las promesas de Dios y amando y temiendo este Dios santo por gracia dada en el corazón. Es que ocupamos fe, amor, temor reverente para caminar delante de este Dios santo. Bueno, la magnificencia de su santidad. También la manifestación de su santidad. ¿Cómo manifiesta Dios su santidad? Bueno, hay muchas cosas, pero aquí en este texto hay algo específico. En versículo 3 cantan y dicen, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. En sus obras Dios muestra su santidad. Pero ¿en qué tipo de obras muestra Dios su santidad? Continuando a versículo 4, dice, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. La santidad de Dios se muestra en sus obras. Y específicamente en sus obras de juicio. Cuando Dios como juez castiga el pecado y el pecador y sistemas pecaminosos, Dios muestra su santidad
Hay que pensar mucho, sí, en la gracia de Dios y el amor de Dios. Hay que meditar mucho en los beneficios de Dios, como hacemos en Salmo 103. Pero hay que meditar también en los juicios de Dios. Sin esta meditación en juicios de Dios, vamos a ser deficientes en el conocimiento de Dios. Por ejemplo, hay que meditar en el castigo más fundamental. Aquí estamos en este mundo. Es un mundo de miseria. Es un mundo en que hay muerte, sufrimiento, enfermedad. ¿Por qué? Es un castigo de parte de Dios. ¿Por qué hay sudor en el frente? Porque es un castigo por el pecado. Porque hay dolor en el parto, es un castigo por el pecado. Meditando en esos castigos nos muestra que Dios es santo, odia el pecado. Solo tú eres santo. Hay que meditar en el diluvio de Noé. En ese momento, cuando surgió la violencia en la tierra y Dios envió un diluvio que ahogó a toda la humanidad, muestra la santidad de Dios, que no es el amigo del pecado, ni tiene comunión con el pecador en su pecado. El castigo sobre Sodoma muestra la santidad de Dios en esa ciudad de prosperidad, pero también de inmundicia avanzada, como nuestras ciudades, como nuestras sociedades hoy, sin vergüenza. Cayó desde los cielos fuego de Jehová y consumió esa ciudad. Nos muestra la santidad de Dios. Nadab y Abiú muriendo en la presencia de Dios por su adoración falsa. Ananías y Zafira muriendo en la iglesia por su mentira. Muestra la santidad de Dios. Y el juicio final muestra la santidad de Dios. Hay que meditar en los juicios de Dios. Y si estás aquí esta noche en tu pecado y estás huyendo de la presencia de Dios, en eso no quieres meditar, porque sabes que Dios es fuego consumidor y quieres detener ese pensamiento de la santidad de Dios y sus juicios. Pero Dios te está llamando esta noche. Medita en mis juicios para conocer que Dios es santo. Hay algo más específico, hermanos. En ese pasaje viene en una introducción de los 7 trompetas. Y bueno, es una tarea grande explicar todo el libro de Apocalipsis, pero noto que estas 7 trompetas eran dirigidas especialmente en contra de la bestia. ¿Por qué digo eso? Aquí en capítulo 15, versículo 2, habla de esta multitud como ellos que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Y después viene esta canción sobre la santidad de Dios y sus juicios. Después empiezan las trompetas en el capítulo siguiente y versículo 2. Y el primero ángel fue, no son las trompetas, me equivoqué, son las copas de la ira de Dios. El primero fue y derramó su copa sobre la tierra
Y se produjo una llaga perniciosa y maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. También, versículo 10 de capítulo 16, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Entonces, todos los juicios de Dios muestran la santidad de Dios, pero estos juicios de las copas en particular muestran la santidad de Dios. Hay que entender entonces qué o quién es la bestia. ¿Ok? En el libro de Daniel encontramos bestias. ¿Qué representan las bestias? No representan un solo hombre, representan reinos. El reino de Babilonia, el reino de Persia, el reino de Grecia. Entonces, con esta bestia, con un trasfondo en el libro de Daniel, debemos de entender un tipo de reino. Capítulo 13 describe esta bestia, también capítulo 17 describe la bestia como Babilonia, sentado sobre 7 collados. Y todo el mundo sabía que la ciudad sobre 7 collados era Roma. Entonces, debemos de entender, la bestia es Roma. Y Roma persiguió la iglesia de Cristo primero debajo de el imperio romano y después debajo de los papas. Y el engaño de las papas es, ese misterio de Babilonia que hace fornicar todo el mundo. Corriendo en estas cosas, pero las quiero mencionar y decirles que en la historia Dios va juzgando esta ramera de Roma, Babilonia, espiritual. Y cuando Dios juzga a Roma, muestra a Dios su santidad. En eso, capítulo 16, describe las plagas y tocan la bestia, sus adoradores, el trono de la bestia. Gracias a Dios que en la historia Dios ha reducido el poder e influencia de Roma y los papas por guerras y por la reforma. Entonces hay que darle gracias a Dios y seguir orando que el Señor destruya Roma y su idolatría, porque viene, relacionado con idolatría, esta descripción de la bestia, sobre la victoria sobre la bestia y sobre su imagen. En Roma, en la iglesia de Roma, esa iglesia falsa, tienen una santidad falsa. Y cuando Dios destruye esa falsa santidad y falsa religión, avanza la honra de su santidad. Es una imitación, un cristianismo falso. Hay que orar por eso y esperar. Es parte de la manifestación de la santidad de Dios. Hemos visto la magnificencia de su santidad, la manifestación de su santidad, también el poder de su santidad. Aquí dicen los santos en versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Es algo que va a pasar. Y los santos de Dios ven que por la santidad de Dios, las naciones lo van a adorar. Es imposible que no vendrán.
porque en la santidad de Dios hay un poder para atraer a adoradores al trono de Dios, un poder para forzar las naciones de adorar a Dios. Pasará adentro de la historia con los juicios de Dios cayendo sobre la bestia, la rámara, Babilonia. Va a avanzar la religión verdadera, es decir, cristianismo reformado, va a avanzar y los reyes y multitudes de las naciones van a venir y a adorar al Señor. Tenemos esperanza. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Viene prometido en este texto y muchos más de la Biblia, que las naciones vendrán y adorarán delante del trono de Dios, viendo, confesando, temiendo la santidad de Dios. ¿Qué respuesta debe de haber a la santidad de Dios? Un temor reverente. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará a tu nombre? El temor de Dios es, la conexión entre piedad y honestidad. En el temor de Dios, uno considera a Dios. ¿Qué es Dios? Y ve que Dios es fuego consumidor en su santidad y camina en cada momento delante de la presencia de este Dios, temiendo a Dios y haciendo cosas honestas con sus prójimos por el temor de Dios. Es la respuesta correcta a la santidad de Dios. Sin esa respuesta, no aprovechamos nada de la doctrina de la santidad de Dios. Pero va a pasar que las naciones van a adorar a nuestro Dios Santo. Hay que orar por eso. Es una obra del Espíritu Santo. Y hoy es el día de salvación. Hoy es el día, y aquí, debajo de esos medios de la predicación, el Señor va llamando a todos los que escuchan la palabra de Dios. Ven y adorarme por mi santidad. Y hoy es el día, hoy es nuestra oportunidad. Y si no vienes tú, vas a tener vergüenza cuando todas las naciones vienen corriendo. Cuando tú rehusiste venir. El poder de su santidad. También la canción sobre la santidad de Dios. La canción sobre la santidad de Dios. Noto que este texto viene en un cántico. Es el cántico de una multitud. Y no eran una multitud triste. Eran una multitud con la victoria. Vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. En pie sobre el mar de vidrio, teniendo arpas de Dios. No puedo decir que entiendo todo de estos símbolos, pero sé que en la Biblia muchas veces el mar es una imagen de caos, de turbación. Las alas del mar, como en Salmo 93. Pero estos santos tienen el mar y el fuego debajo de sus pies. Han alcanzado la victoria. Hay referencia aquí también
al Mar Rojo, porque hay referencia del cántico de Moisés. Entonces esta multitud tiene la victoria sobre todos sus enemigos, como Israel tenía la victoria sobre Faraón, al otro lado del Mar Rojo. Tienen gozo esta multitud. Tienen en sus manos arpas. Arpas son instrumentos para regocijarte. No son instrumentos de luto. Cantan esta canción con gozo. Dice, arpas de Dios. Representa una canción que Dios los ayuda a cantar en la plenitud del Espíritu Santo. Quiere decir que aquí hay un gozo pleno y muy alto. Hablando de la santidad de Dios, hay que temer a este Dios, que es fuego consumidor, santo, santo, santo. Pero ¿qué dice Salmo 2? Dice, se alegren con temblor. Se alegren con temblor. Hay temblor en la religión verdadera, un temor de Dios, pero también hay alegría y gozo. Y ellos que cantan así, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Cantan en el nombre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y delante de la presencia del Dios únicamente santo, no huyen de su presencia. Tienen sí en su presencia temor reverente, pero también tienen confianza por la sangre de Cristo, perdonando sus pecados, de venir delante de Dios y celebrar sus alabanzas en su canción, sabiendo que Dios recibe su adoración. ¿A través de quién? El Cordero de Dios. Y el santo tiene gozo en la santidad de su Dios, porque es de Dios santo, 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 dice el creyente, es mi Dios en el pacto de gracia. Y mi Dios es fuego consumidor. Por eso no debo pecar contra Él, pero porque el fuego consumidor es mi Dios, no me va a consumir. ¿Qué va a consumir? Mis pecados. Me va a purificar. Su santidad es para mi beneficio. Me santifica. Y ellos, esta multitud, habían entrado en la presencia misma de Dios en una santidad perfecta. ¿Y qué quiere el santo de Dios? Quiere ver la santidad de Dios. David quería estar todos sus días en la casa de Dios para mirar la hermosura de la gloria de la santidad de su Dios. Hermanos en Cristo, la santidad de Dios es tu canción. Es nuestra canción en muchos salmos. Salmo 29, Salmo 96. Adoramos al Señor en la hermosura de santidad. Sobre todo, cristiano, ¿quieres ver la hermosura de la santidad de tu Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo? Es la cosa que puede satisfacer tu alma. Por eso cantan con gozo. Solo tú eres santo.
La canción sobre la santidad de Dios, también la semejanza de su santidad. La bestia tiene su imagen, su ídolo. Dios también tiene su imagen. ¿Y qué es la imagen de Dios? Es la santidad de su pueblo. Y hay que imitar la santidad de Dios. Dios en su palabra nos dice, sed eternos, porque eterno soy yo. No dice, sed todopoderosos, porque todopoderoso soy yo. Nos dice, sed omniscientes, porque omnisciente soy yo. ¿Qué dice? Sed santos, porque santo soy yo. Es tu privilegio, cristiano, imitar la santidad de tu Dios. Dice el versículo 3, que es de Dios santo, es Rey de los santos. ¿Y quiénes son los santos? No son un grupo especial, son todos cristianos, sí, especial porque están separados del mundo, pero no puedes entrar en los cielos si no eres un santo. No puedes caminar con Dios en esta tierra si no eres santo. La santidad es la característica de cada uno de los redimidos de Dios. ¿Qué tienen? Estos ángeles vestidos de lino limpio y resplandeciente. Aunque se dicen ángeles aquí, bueno, es la imagen de todos los siervos de Dios, con una vestidura limpia, es decir, guardándose de las manchas de este mundo, cuidando santidad delante de Dios. ¡Qué hermosura hay en santidad! No hablamos meramente de cosas externas, aunque sí tienen su lugar, porque el Señor nos ha dado también el hombre exterior. Pero hablamos en la primera instancia de una santidad que viene del corazón, una santificación de los deseos y pensamientos del corazón, calmando las pasiones, el enojo carnal y meditando en cosas celestiales. Esa es la santidad que tienen los santos. Qué privilegio adorar a Dios en la hermosura de su santidad, pero también en una santidad que el Señor nos da por su gracia y obra en nosotros. Nadie debe descansar sin esa santidad que es la imagen del Dios santo. Y con esta santidad puedes tener confianza que eres del Señor y que no se puedes perder, porque eres hijo de este Dios santo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.